En La Ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena SER. Hola Nieves, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo ¿Qué tal? estás? Muy bien, muy bien. Muy bien, la verdad que muy bien. Me alegro. Qué bonita entrevista, ¿eh? Oh, es que estoy todavía dándole sí. vueltas, de verdad. Sí, sí, qué bien, qué bien. Qué suerte tenemos de conocer personas. Sí, pero personas sabes que con mayúsculas, ¿eh? Cuando se transmite la pasión por la radio, ¿sabes? O sea, la forma de contar, Sí. la pasión, el ver que es un tipo feliz con los suyos. Yo a Juan le voy a Está proponer si quiere colaborar con La Ventana. Vamos, ya si me está escuchando, ya le llamaré yo para decírselo personalmente, pero le voy a proponer algo, porque es que esto no puede quedar aquí. Algo no, hombre, pero ponle colaborar. Sí, claro. No, ya, a eso me refiero. Bueno, tú no te metas, Nieves. Esto no- También es verdad, a mí que me importa. Esto no se puede quedar así. A ver, vamos a lo nuestro. Hoy en el paseo diario por la historia que hacemos en La Ventana nos topamos con a ver cómo lo digo, nos topamos con una agrupación de lo más curiosa, de lo más singular. Sí, hoy Nieves ha decidido sumergirse y sumergirnos en los secretos de la Guardia Suiza del Vaticano. Sí. La Guardia Suiza del Papa. Que la primera pregunta, Nieves, ya te lo puedes imaginar, ¿por qué solo suizos? ¿Por qué solo suizos? Y después, pues claro, entonces yo no podría ser guardia del Papa. ¿Y tú? No. ¿O las mujeres tampoco entran ahí? Tampoco. A ver, venga, vamos. Ni Roberto, ni Ali, ni Manu, nadie. Pues, ni Juan. Nadie. Porque no se dejan ellos. Ellos son muy suyos, son muy cerrados y son muy para adentro. Pero bueno, vamos a ello. Ayer tomó posesión un presidente de Estados Unidos jurando por la gloria de su madre defender la Constitución, y hoy vamos a ver cómo jura un guardia suizo defender a su papa, ¿no? que tiene mucha más guasa y son mucho más exagerados pese a ser el ejército. Me da no sé qué decirlo, pero es así, es el ejército más ridículo del Hombre, mundo. es un ejército modesto, ¿no? Sí. No, es ridículo. A ver, lo digo al margen de la estética, porque la verdad es que eso va en gustos, ¿no? Cada uno viste lo que le da la gana y como le da la gana, faltaría más. En este caso son soldados con plumas en el casco, llevan su armadura, llevan pantalones bombachos, muchos colorines, chillones, que es lo menos apropiado en un ejército a la hora de camuflarse, llevar colores chillones, ¿no? Porque más que soldados son fashion victims. Pero bueno, lo de ridículo lo digo por el número de sus miembros, por la dudosa eficacia que demostrarían en caso de necesidad y porque ridículos son los requisitos para acceder. Y esto es tremendo. Los requisitos esos son muy tontos. Y traemos este asunto hoy a la ventana porque el 21 de enero de 1506 el Papa Julio II recibió a los 150 miembros de su empresa de seguridad particular, a los primeros. Que yo creo que precisamente este Papa Julio II, que es el Papa con la peor mala leche de toda la historia de esta multinacional, era el que menos necesitaba seguridad porque todo Dios le tenía muchísimo miedo. Pero bueno, cuentan que le encargó a Miguel Ángel una escultura en bronce y el artista le propuso retratar a Julio II al Papa con un libro en la mano izquierda y que Julio II dijo: ¿tú estás tonto? ¿Yo con un libro? A mí me pones con una espada. Hombre, que vale con un libro. Y no es cierto, además, que el diseño que corre por ahí, que el diseño del uniforme de la Guardia Suiza sea de Miguel Ángel. ¿Oh? Podría ser de Agatha Ruiz de la Prada, pero sí, no. Sí, es verdad. Sí, no, pero tampoco es de Miguel Ángel. Él era un artista. Las bandas amarilla y azul del traje son los colores de la familia de la Rovere, la familia de Julio II. Lo que pasa es que luego llegó otro papa, León X, y también quiso meter cuchara y añadió el color rojo, que es el color de su dinastía, la de los Medici. Y menos mal que, bueno, que se estuvieron ya quietos otros papas, porque si siguen metiendo colorines, pues le sale la bandera LGTB. A ver, va. No te olvides de la primera pregunta. No.
¿Por qué Julio II en este caso decidió que sus guardias fueran precisamente soldados suizos? Porque eran suizos, claro, sí. A ver, los suizos han tenido y tenían un prestigio tremendo, un prestigio militar tremendo desde hacía mucho tiempo. Guerreando eran muy fieros, pero no guerreaban a lo loco, tenían tácticas impecables, estaban muy bien coordinados, eran muy disciplinados y, bueno, pues eran muy reclamados por otros ejércitos cuando necesitaban alquilar soldados a otros ejércitos para pegarse con alguien. Es decir, los suizos eran unos mercenarios muy solicitados, los mejores de la época. Y encima, pues eran muy cristianos, al menos de boquilla, ¿no? Por eso el Papa Julio II, cuando se planteó tener guardaespaldas porque no le cabía un enemigo más en el cuerpo, pues eligió a los suizos, aunque al Papa, que fuera o no cristiano, pues la verdad le traía al pairo porque ni siquiera él lo era, ¿no? El Papa buscaba sobre todo que lo defendieran a mordiscos si hacía falta para proteger su vida y sus posesiones. Y ellos lo hacían, la verdad, estupendamente bien si estaban estupendamente pagados, para eso eran mercenarios, ¿no? Y así han llegado hasta hoy. No sé si siguen estupendamente bueno, sí, para el Vaticano está bien, pero para un sueldo de Suiza no, que cobra mil y pico, no llega a los 2.000 euros, ¿no? Pero bueno, siguen encargados de la protección del Papa desde hace 5 siglos, ¿no? Oye, y has dicho que no puede ser ni Francino, ni yo, ni Ali. Bueno, no. ¿Pero tienen que ser suizos de verdad o eso ha quedado ya solo en el nombre? ¿Y se mantienen los 150 que reclutó el Papa Julio II al principio? No se mantienen porque cada año varía el número, pero para este año tienen previsto que sean 135 guardias suizos, ¿no? Les cuesta muchísimo reclutar a nuevos miembros, tienen un verdadero problema, porque faltan vocaciones. No me extraña. Claro, y enseguida, además cuando terminemos esta sección se va a entender por qué no vayáis criaturas, ni los suizos tampoco. Ahora mismo tienen 110 efectivos y hace solo un par de semanas que entraron en la escuela de reclutamiento los 15 nuevos guardias que se van a estar formando durante 2 meses, ¿no? Durante los siguientes 2 meses los forman, ¿no? Tampoco hacen falta mucho, pero bueno, total, para acompañar a su papa a los viajes, preguntar a la entrada, ¿usted dónde va? Y luego dejarse hacer fotos con los turistas, sí. Pues no que hagan falta muchos, ¿no? La verdad. También protegen al colegio cardenalicio durante la sede vacante. Pero vamos, que como es que son poquicos. Y sí, tienen que ser suizos, Roberto, de pura cepa. Requisito básico, ser suizo. Que no sé por qué insisten en lo de básico, porque hay un montón de requisitos básicos, pero bueno, aunque lo que dicen las condiciones para el reclutamiento es que tienen que tener la ciudadanía suiza, que no es lo mismo que haber nacido en Suiza. Es decir, si Iñaki Urtangarín consigue la nacionalidad suiza cuando salga de la cárcel, además del 3er grado ya le suelten del todo, pues se podría presentar o no, que ya no tiene edad. El hombre ni tiene edad y además se salta unos cuantos mandamientos. No es un buen cristiano, no puede. Pero es curioso que se insista mucho en lo de la ciudadanía suiza. El Vaticano explica que los candidatos, y esto porque me he entrado a leerme los requisitos, los candidatos deben tener las características típicas de un suizo. Neutrales. ¿Cómo? Sí, que no entiendo yo. Hoy neutrales. Sí, neutrales. Sí, pero aguanta y dice, y que debe identificarse, el suizo debe identificarse, ese guardia, ese aspirante debe identificarse absolutamente con su tierra, estar familiarizado con la cultura y vivir activamente los valores y virtudes suizos. Pero es que luego no dice cuáles son esos valores y esas virtudes suizas. Bueno, y yo me pregunto, y os pregunto a vosotros, ¿admitirían a un ciudadano suizo negro? Porque me da a mí que no. Y además, es que yo he pasado revista a las tropas y no he visto a ninguno en los años anteriores, ni a ver si van a ser racistas en el Vaticano, no creo. Ni homófobos, ni machistas. Well, are you ready to go? Sentirte siempre mal, que anticipabas un futuro catastrófico. Hoy pronosticas la revolución sexual. Tú, que decidiste que tu amor ya no servía, que preferiste maquillar tu identidad. Hoy te preparas para el golpe más fantástico, porque hoy empieza la revolución sexual. Pues si no admiten negros, ya ni preguntabais si admiten mujeres. Y eso sí, que andan faltos de personal. Sí, ¿no? Sí, ¿para qué preguntar? Claro. Andan fatal, andan muy, muy mal. Primero, porque ser guardia suizo es muy aburrido. Y segundo, porque piden unos requisitos tan estúpidos que la mayoría no los cumple. Es imposible ya en el siglo XXI cumplir eso. Así que entre los que no quieren ir y los que no pueden porque no pasarían, pues el Papa cada vez tiene menos guardaespaldas, ¿no?
hace más de 10 años empezaron a decir que el Vaticano quizás podría ser, bueno, que quizás podrían aceptar incorporar a mujeres en un futuro, pero ya estoy absolutamente segura de que eso es imposible. El que hizo estas declaraciones había bebido. Si no han salido de la Edad Media, ¿cómo van a admitir a chicas? A ver, pues eso. Fue el que lo dijo, además, fue el comandante del ejército pontificio, Daniel Rudolf Heinrich, que de hecho al poco de llegar el nuevo papa al papado, Francisco lo echó. ¿Y eso? No, ellos no son muy transparentes, no dicen por qué, pero lo echaron. Dicen que es que era un tipo muy déspota, muy dictador y que tenía muy malas formas, y Francisco lo echó. Bueno. Sí, pero bueno, hace 2 años que el Vaticano está haciendo un llamamiento un poquito desesperado para que se apunten más reclutas. Pues que cada vez juran menos, ¿no? Y encima los últimos no lo pudieron hacer cuando es costumbre, porque es una fecha, siempre juran en una fecha muy marcada, tienen que jurar el 6 de mayo. Ese día se conmemora un hecho histórico que todavía no hemos hablado, algún día hablaremos de él, que es el ataque a Roma que ordenó el emperador Carlos V, el nuestro. El rey favorito de tu padre, Carlos V. Carlos V. Sí. Es un ataque que se produjo en 1527, que Carlos V se fue a por el Papa para cargárselo directamente. Aquello se conoce como el saqueo de Roma, y solo sobrevivieron 42 de los 189 guardias suizas que protegían a Clemente VII. Dieron la cara. Sí, ellos los suizos para eso muerden, ¿no? Y bueno, en recuerdo de aquella masacre de suizos, tienen por costumbre que los nuevos guardias juren cada 6 de mayo. Oye, y por curiosidad, porque no me voy a presentar, pero ¿cómo es el juramento de un guardia suizo? Pues por supuesto la Santa Misa. Primero Santa Misa y luego te dicen algo así: juro servir fiel, leal y honorablemente al pontífice reinante y a sus legítimos sucesores, a dedicarme a ellos con todas mis fuerzas, sacrificando, si es necesario, mi vida en su defensa y bla, 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 bla. Y que Dios y nuestros santos patronos me ayuden. Tienen 3 santos patronos, ¿no? Y Dios y todos los santos les tienen que ayudar, entre otras cosas, a aguantarse las ganas de sexo. Ya estamos. Claro, es que ese es otro de los requisitos. Es que todavía no hemos dicho los otros requisitos que exigen a los candidatos a guardias suizos, y que yo creo que son los que echan para atrás a todo el mundo. Y bueno, y por eso no se presentan. Por supuesto, se les exige que sean católicos practicantes, de sexo masculino, entre 19 y 30 años, solteros y enteros. Porque en el momento de ingresar en el cuerpo, el candidato debe ser célibe. ¿Cómo se comprueba eso? ¿Cómo lo compruebas? Pues casi es que no lo sé. No sé si hay forma de comprobarlo. A mí casi me da miedo que admitan a mujeres, porque capaces son de comprobar la virginidad, pero bueno. Después de ingresar en la Guardia Suiza, el soldado se puede casar, pero cuando haya cumplido los 25 años. Es decir, les prohíben tener sexo hasta los 25. Y tienen que tener una buena forma física, una altura mínima de 1,74 para que luzca bien el modelito de colorines. Es decir, que juntas todo esto y la verdad es que los chavales están de buen ver, ¿no? Macizos. Sí, están tan de buen ver que algún monseñor les tira los tejos de vez en cuando, ¿no? Porque los guardias suizos ganan mucho cuando les quitas el uniforme. Oye, joder. ¿Se da algún caso? ¿Ha habido algún escándalo por homosexualidad? Claro. En fin, no sé, pregunto. Claro, lo has sacado tú, ¿eh? Lo pregunto. Lo has insinuado. Bueno. Siempre es bueno tener niños en casa para echarle la culpa. Sí. Pues sí, claro que ha habido casos porque el problema lo tienen ellos, no los demás. Han tenido sus rollos, pero bueno, el mayor escándalo fue el que saltó en 2013 cuando, y esto lo publicó el Expreso, desveló los amoríos de un alto cargo vaticano, Monseñor Batista Rica, con un capitán de la Guardia, ¿no? Es una relación que conocía toda la curia vaticana, porque ha habido más de un lío, y lo conocían todos los guardias suizos, porque pertenecía además al famoso lobby gay que aún opera en el Vaticano y por el que dimitió Benedicto XVI. Esto no es un secreto a voces allí, cuando dijo él que se sentía un pastor rodeado por lobos, ¿no? Bueno, pues el único que no se enteró de los líos de Monseñor con el guardia fue el recién llegado Papa Francisco, que bueno, el hombre estaba en Babia y acabó nombrándolo alto cargo del Banco Vaticano y tuvo que enterarse por la prensa de los líos. Pero bueno, se hizo el longuis y ahí siguen todos contentos. No está mal. Gran historia, Nieves. ¡Hala, hasta el lunes! ¡Chao! La Ventana con Carlas Francino.